Vamos a empezar, pongan atención por favor. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Okay. Sí. Bueno, esta unidad vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, bueno, aquí están solamente algunos temas, pero vamos a empezar. Bueno, vamos a ver ejemplos de funciones de dos variables que nos podemos encontrar en la vida diaria. Aquí tenemos el peso de una persona, está en función de su estatura y del número medio de calorías diarias ingeridas. Ese es un ejemplo clásico. Otro ejemplo puede ser que el peso de las aves esté en función de su envergadura y de su longitud. El tercer ejemplo es el nivel medio de contaminación en una región, está en función de las precipitaciones medias anuales y de su índice de industrialización. Y la presión atmosférica, según determinado lugar, está en función de su longitud y su latitud. Entonces aquí tenemos ejemplos que involucran funciones de dos variables, ¿ok? Entonces aquí el número de presas devoradas por un depredador está en función de la densidad de presas y del tiempo necesario para cazar cada una de ellas. La otra es la producción de aguacate está en función del tamaño de la parcela y la altura sobre el nivel del mar. Como les comentaba, vamos a tener funciones de dos variables, ¿sí? Donde va a haber una variable dependiente y dos variables independientes, ¿ok? Entonces ahora, cuando teníamos funciones de una variable, tenemos una variable independiente, ahora vamos a tener dos variables independientes. Por ejemplo, el peso es una variable dependiente. El nivel medio de contaminación es una variable dependiente. La presión atmosférica es una variable dependiente. El número de presas devoradas es una variable dependiente. Y la producción de aguacate es una variable dependiente que va a depender de dos variables. ¿Ok? Bueno, también podemos tener en la vida diaria, podemos tener algunos otros ejemplos de funciones que dependan de tres variables. ¿Ok? Por ejemplo, el crecimiento del tomate está en función de la temperatura, radiación solar y concentración de CO2 dentro del invernadero. Ese es un ejemplo de función de tres variables. Aquí, ¿cuáles son las variables independientes? Temperatura, radiación solar y concentración de dióxido de carbono. Exacto, esas son las variables independientes. Entonces aquí es lo que tenemos. Esa es una relación funcional. Ahora la forma de expresar esa relación funcional va a ser por medio de una función, que es lo que vamos a ver más adelante. Otro ejemplo puede ser que el peso fresco del chile manzano esté en función de la longitud, ancho promedio y volumen del fruto. ¿Ok? La biomasa de ramas de árboles de limón persa está en función del diámetro basal lateral, diámetro apical lateral y volumen del fruto. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo que vamos a expresar ahora matemáticamente va a ser esa relación. Fíjense bien. Una variable z se denomina función de dos variables x y y. Si a cada conjunto de valores x y y corresponde un valor único y determinado de z. Aquí las variables x y y se llaman variables independientes y la variable z se llama variable dependiente. La forma funcional de expresar eso es decir que z es función de x y y. Esto es lo que llamamos función de dos variables, ¿ok? Las funciones de tres o más variables independientes se definen de manera análoga, ¿ok? Entonces, para que lo tengan claro. Vamos a ver cuál es el dominio de una función de dos variables. El dominio de la función z, que es función de x y y, se entiende como el conjunto de puntos x y y del plano xy para los que la función z toma valores reales. Hay que notar ahora que el dominio de una función de dos variables es un subconjunto del plano cartesiano, r cuadrado. Cuando teníamos una función de una variable, el dominio era un subconjunto de los números reales. Ahora que tenemos una función de dos variables, el dominio va a ser su conjunto de R2. Ahora, para una función de tres variables, imaginemos que tengo una función W que es función de X, Y y Z, y el dominio es un conjunto del espacio R3, ¿ok? Y así sucesivamente.
O en el rango, si yo tengo una función de n variables, el rango siempre va a ser un conjunto de valores asignados por f. Y el rango siempre es un conjunto de R, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Te queda alguna pregunta? ¿Cuál sería un ejemplo de un subconjunto del plano cartesiano? Su conjunto de plano cartesiano. Por ejemplo, si tienes a ver, deja pensar. No sé, tienes la función, déjame ver el pizarrón. Bueno, a ver, aquí está el pizarrón. Entonces imagínate que te dan una función. Vamos a escribir una función z. Sí, z logaritmo logaritmo de x más y. Logaritmo de x más y. Estamos de acuerdo que esta es una función de dos variables, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Es una función, z es una función de dos variables que depende de x y y. Ahora, ¿cuál es la restricción de... como tengo una función logaritmo, hay una pequeña restricción, que el logaritmo solamente calcula valores, logaritmo de valores positivos. Entonces aquí el dominio, fíjate bien, el dominio de z sería igual a los pares ordenados x y y, x y y, x y y en R2. Cuando me digo R2 me refiero plano, tal que x más y, ¿sí?, sea mayor que 0, ¿ok? Ese sería un dominio de z. Entonces pedir que x más y sea mayor que 0. Ahora, si hacemos la gráfica de este dominio en z va a ser un subconjunto de R2. Entonces fíjate bien cómo lo graficamos. Si ese es el eje, vamos a llamar el eje y, y este es el eje x, ¿sí? Entonces, fíjate bien, de aquí, si tú despegas de x más y mayor que 0, vas a tener que y es mayor que quién, que y es mayor eh, que menos x. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Bueno, ahora grafiquemos la función y igual a menos x. Si tú graficas la función y igual a menos x, es esta es la gráfica de y igual a menos x. Ok, la representación gráfica es una recta dependiente menos 1. Ok. Entonces aquí me está pidiendo que los x y y deben satisfacer que y sea mayor que menos x. Entonces la región que ando buscando ¿está arriba o está abajo? ¿Dónde crees que esté? De acuerdo a lo que me dice que y sea mayor que x. Pues va a estar arriba, ¿no? Entonces esta es la región. Esta región representa el dominio de la función.
lo que estoy subrayando aquí en la parte de arriba. Lo que quiere decir es que cualquier valor que elijas del arriba de esta región sombreada, es parte del dominio. Por ejemplo, si te das cuenta aquí, si este es el punto menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 no está en el dominio de la función z. ¿Ok? Porque haría que tendría el logaritmo de menos 2. ¿Sí? Entonces aquí los puntos solamente son los que están en la orilla. De hecho, si te das cuenta, ni el 0, 0 es parte del dominio. ¿Sí? ¿Hasta aquí sí está claro? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden que cuando estén trabajando con dominios de funciones de dos variables, van a ser su conjunto de R2. Van a ser regiones en el plano. Bueno, vamos a continuar. Muy bien, muy bien. Ahora el rango, si z es una función de n variables, en general el rango es un subconjunto de R. Eso nunca va a cambiar. ¿Sí? El rango siempre va a ser un subconjunto de R. Ok. Bueno, veamos ejemplos de funciones de 2 y 3 variables. Aquí tenemos algunas. El área de un triángulo es una función de la base y la altura. En notación funcional lo podemos escribir así. El área de un triángulo es x por y entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un ejemplo de una función de dos variables. Una función de tres variables la podemos ver de esta forma. El volumen de una caja es una función de las longitudes x, y y z. En notación funcional, el volumen de la caja depende de x, y, z, es x por y por z. Ahora aquí están claras algunas restricciones. Por ejemplo, para el área estamos hablando de longitudes, x y y deben ser positivos. De igual forma, para la función volumen, en este contexto, x y y, z son positivos. Aquí tenemos una otra función, es un polinomio, es un polinomio de dos variables, x cuadrado más xy más y más 3. Aquí tenemos una función exponencial más un polinomio. Aquí tenemos, se llama, la función 5 se llama paraboloide. Si ustedes grafican estas funciones, representa un paraboloide, pero en R3. La gráfica se va a ver en R3. Aquí tenemos la función W, esto es un plano en R3. La función T es el logaritmo de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? Bueno, esos son ejemplos de funciones de 2 y 3 variables. Ahora dice, encuentra el dominio y rango de las funciones descritas anteriormente. Por ejemplo, el dominio de la función área son las parejas ordenadas x y y tal que x es mayor que 0 y y es mayor que 0. Y el rango son todos los números reales positivos. Para la función volumen ocurre algo similar. Son las ternas donde x, y y z son positivos porque estamos hablando de volumen. El rango de la función volumen es de 0 a infinito. Para la función 3 es este polinomio. Si se dan cuenta, el dominio es todo el plano cartesiano y el rango son todos los reales. Para la cuarta función, el dominio es el plano cartesiano y el rango son todos los reales. ¿Ok? Para la función 5, el dominio es todo el plano cartesiano y el rango son los reales positivos. ¿Ok? Para la función 6, el dominio va a ser el espacio R3, ¿sí? Y el rango son todos los reales. Y para el dominio de la función t va a ser todo R3 menos el origen, que es el 0, 0, 0. Y el rango
¿sí? Y el rango va a ser todos los reales. Ok. Muy bien, ¿hasta aquí una pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Muy bien. Ahora vamos a hablar de funciones de 2 y 3 variables. Aquí tenemos una función. La función, esta función depende de x y de y. Esto es x más xy más y cuadrado más 3. Voy a evaluar en 0, 0. Aquí se entiende que si estamos hablando de pareja ordenada, la primera coordenada corresponde a x y la segunda coordenada corresponde a y. Entonces evaluemos f de 0 de 0, simplemente evaluamos y nos da 3. F de menos 1, 1, al evaluar, hacer las cuentas, nos da 2. Y f de 1, 2, al evaluar, nos da 10. ¿Ok? Entonces es muy simple evaluar funciones de 2 variables. Lo que hay que sustituir es una pareja ordenada de x y de y, que es un punto en el plano y nos va a dar un número siempre. Lógicamente ese punto que evaluamos debe estar en su dominio. Ahora tenemos una función h, que es una función de 3 variables. Vamos a calcular esos valores. Por ejemplo, h de 0,02 nos va a dar 4. H de menos 2, 3 y 1 nos da 2. Y de igual forma h de 8 menos 7 y menos 1 nos da 2. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profe. Muy bien, ahora vemos cómo se hace la gráfica de funciones de 2 variables. Para graficar una función de 2 variables se necesita un sistema de coordenada de 3 dimensiones. Entonces se tiene un sistema cartesiano perpendicular de 3 ejes. Vamos a tener el eje X, eje Y y eje Z. Vuelvo a repetir, cuando tengamos una función de 2 variables vamos a tener 3 ejes y la gráfica va a estar en R3. El punto de intersección de estos ejes es el origen. Entonces aquí tenemos, ese es el sistema de coordenadas de 3 dimensiones. El eje X viene hacia el frente, el eje Y va a la derecha y el eje Z va hacia arriba, ¿ok? Entonces, ese es el sistema de 3 dimensiones. ¿Sí? Cuando hablemos de R3 nos vamos a referir a ese sistema. Ahora, un punto en el espacio tridimensional puede ser representado de esta forma, como una tripleta ordenada de números X, Y y Z. Entonces vamos a dar X, Y, el punto va a estar siempre en el plano X, y Z les va a dar la altura. Si Z es positivo, ir hacia arriba, y si Z es negativo, hacia abajo. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a graficar esos puntos. Tenemos el punto A es el 2, 3, 4, el punto B es 1, menos 2, menos 2, y el punto C es 2, 4, 0. Y el punto D es 0, 0, 4. Entonces, fíjense bien cómo lo hacemos. Si queremos graficar el punto A, entonces sería 2 unidades sobre el eje X positivo, luego 3 unidades sobre el eje Y positivo, sería 3 unidades, 3 unidades a la derecha, y luego 4 unidades hacia arriba. Y ahí está el punto 2, 3, 4. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Son 2 unidades en el eje positivo de X, luego 3 unidades a la derecha, porque corresponde al eje Y, y luego 4 unidades hacia arriba. Eso me va a dar el punto 2, 3, 4. Ahora, cuando queremos graficar el punto 1, menos 2, hacemos, aquí sería 1 unidad a la derecha sobre el eje X positivo. Luego, como menos 2 es negativo, sería 2 unidades a la izquierda y luego 2 unidades hacia abajo. Y ese punto está detrás del eje X, está abajo. Es el punto 1, menos 2, menos 2.
Ahora, para el punto C es 240 sería 2 unidades sobre el eje X positivo, luego 4 unidades a la derecha. Y como no tiene altura, la Z vale 0, entonces ese punto se cae sobre el plano XY. Y por último, el punto 004 va a quedar sobre el eje Z porque no tiene los valores en X y en Y son 0 y la altura es 4 que corresponde al eje Z. Ok. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí está claro cómo se grafican puntos en el espacio? Entonces recuerden, tenemos un eje X, tenemos un eje Y y un eje Z. Hay que notar, en el plano cartesiano, ¿cuántos cuadrantes teníamos? 2. ¿Cuántos? 4. 4 cuadrantes. Ahora, para R3, ¿cuántos cuadrantes vamos a tener? Bueno, son regiones, van a ser regiones tipos cuadrantes. ¿Cuántos tendríamos? ¿Cuántos cuartitos? 8. 8, tendríamos 4 al frente y 4 atrás. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener ahora 8 cuadrantes. Ahora, si se dan cuenta, graficar una función de dos variables ya no es tan simple como se hace para una variable. Pero para eso existen programas de cómputo para hacer estas gráficas. Aquí la totalidad, por ejemplo, si queremos hacer gráficas funciones de dos variables, podemos hacer esto. La totalidad de todos los puntos X, Y y Z hace la gráfica de la función f y representa una superficie en el plano tridimensional. Esa sabanita que está aquí, esta representa la función de dos variables. ¿Ok? El rectángulo sobre el que se proyecta son los valores de X y Y. Vienen siendo el dominio. Entonces, un punto sobre esa superficie va a tener coordenadas X, Y y Z. Y va a corresponder a la gráfica de la función de dos variables. ¿Ok? ¿Sí está claro? Entonces, al juntar todos los puntos, podemos hacer la gráfica de una función de dos variables. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí vamos a tener algunas funciones. Por favor, copien las funciones, no dibujen la gráfica, porque esas funciones las vamos a graficar en la clase del viernes. Vamos a ver cómo se hacen las gráficas de estas funciones. Entonces, copien el inciso A, el inciso B. Por favor, copien solamente las funciones. Aunque creo que vienen las notas, no sé, pero cópienlo. La primera función es un polinomio que es x cúbica menos 3y cuadrada sobre x. Esa es una función de dos variables y representa esa sábana. ¿Sí? Ahora en la siguiente función es el logaritmo de x cuadrada más 2y cuadrada más 1. Y si se dan cuenta, representa, es como un colador, ¿no? Es como un colador. ¿Sí? ¿Ya copiaron? Ya, profe. Bueno, a ver, copien la siguiente función igual. La siguiente función es como una especie de un volcán. Es x cuadrada más y cuadrada por e a la 1 menos x cuadrada menos y cuadrada.
¿Ya copiaron la función? ¿Ya copiaron la función? Ya, profe. Bueno, eso la vamos a graficar el viernes. En la clase, perdón, el sábado pasado, hace 2 días, cargué en el equipo, cargué los ejercicios de las copias y otros ejercicios. Cargué 2 archivos. Entonces, para que lo tengan a la mano, durante estas clases, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar, lo que cargué. Eh, Bueno, cargué estos ejercicios, que son, sí lo están viendo, ¿verdad? Son 50 páginas y es referente a esta unidad de funciones de dos y tres variables. Ok. Entonces aquí, vamos a empezar bueno, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. A ver, si alcanzan a ver aquí. Sí, profe. Bueno, entonces, a ver, van a hacer el ejercicio 1784. Eh, el, el 1784, por favor. A ver, empiecen. El 1784 y el 1700, y bueno, del 1792, ahorita les digo qué van a hacer. Van a hacer el inciso A, el inciso B, el inciso C y el inciso E. Vuelvo a repetir, van a ser el 1784, del 1792 van a ser el inciso A, B, C y E. Ok. Empiecen, por favor. El 1784 es muy simple. Le dan la función que se define como x por y más x entre y van a evaluar f de un medio, 3. Y luego van a evaluar f de 1, -1. Ok. Entonces, a ver.
Profe, profe, ¿Ya terminaron? ¿Cuánto les dio f de 1 medio, coma 3? Me dio 5 tercios. Ok, 5 tercios. Y f de 1 menos 1, ¿cuánto te dio? Menos 2. Menos 2, ok, muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio, en 1792 dice hallar y representar los campos de existencia, se refiere al dominio, ¿sí? Hallar y representar los campos de existencia de las siguientes funciones, ok. Entonces, a lo que se refiere ahí es al dominio, ok. Muy bien. ¿Sí está claro? Entonces van a hacer el inciso A, el inciso B, el inciso C y el inciso E. Ok. Entonces lo que van a hacer es decirme cuál es el dominio y lo van a graficar. Muy bien. Voy a pasar lista. Berenice Aguilar. Presente, profesor. Elena Berenice. Presente, profe. Mónica Montserrat. Presente. Ronaldo Damián. Presente, profe. Elvira Yo. Presente. Sandra Camargo. Presente. Luis Enrique Carmente. presente. Lidia Chapero. Lidia Chapero. ¿No está? Presente, sí, perdón. ¿Sí estás o no estás? Sí, presente, es que no encendía el micrófono. Abraham Gallegos. Presente, profe. Perla Brianet. Presente. Luis Miguel Gómez. Profe, él dijo que estaba teniendo problemas con su internet. Juan de Jesús Gutiérrez. Juan de Jesús Gutiérrez. Yair Hernández. Yair Hernández Godos. Cuthberto. Presente. Kimberly Cristal. Presente. Sandra. Lisbeth. Presente.
Antonio Hernández. Presente. Edwin Azael. Ok, Ingrid Saraí. Presente. Norma Elizabeth. Profe, me dijo que tuvo problemas con su internet y no se pudo conectar. Okay. Víctor Manuel López. Presente, profe. Jorge Luis López. López García Jorge. Él mandó un mensaje que no se iba a poder conectar. ¿Tiene qué? ¿Problemas igual? Sí. Araki. Presente, profe. Wendy Joana. Presente, profe. María del Carmen Martínez. Presente, profe. Margarita Martínez. Presente, profe. Yair Alexis. Presente, profe. Ángel Nicolás. Presente. Esmeralda Nada. Presente. Marco Antonio Palma. Presente. Abacuyael. Presente. María del Rocío Soriano. Presente. Citlali Viviana. Presente. Profe. Dime. Juan de Jesús dice que no puede entrar a clase, que es que donde vive no tiene señal, entonces se tiene que trasladar a otro lugar, pero me imagino que por el viento que está haciendo o el mal clima no tiene buena señal y no puede entrar. Ok. Bueno, ¿cómo van con los ejercicios? Muy bien, entonces, les voy a hacer el primero. El primero es la función z. Es igual a raíz cuadrada 1 menos x cuadrado menos y cuadrada, ¿no? Muy bien. Y ustedes hacen los demás. Se los reviso en la próxima clase. Bueno, entonces la función es es inciso A. ¿Qué ejercicio es 1400 qué? 1792. Ok, gracias. 1792. 1792. Entonces pongan atención, por favor, para que quede claro.
Entonces, 1792. El inciso A, es z igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. A ver, aquí como tengo una raíz cuadrada, ¿qué restricción tengo? Los valores negativos. ¿Perdón? Que no dé un resultado negativo. Ok, lo que debo de pedir es que 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, debo de pedir que sea mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Entonces voy a reacomodar x cuadrada y y cuadrada y voy a llegar a que tengo que 1 debe ser mayor o igual que x cuadrada más y cuadrada. Si lo reacomodo, esto es x cuadrada más y cuadrada debe ser menor o igual a 1. ¿Ok? O esto lo puedo ver como x cuadrada más y cuadrada menor o igual a 1 al cuadrado. Bueno, esta ecuación le recuerda algo. ¿Es la ecuación de qué? El teorema de Pitágoras, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso, pero la ecuación, si yo la graficara, ¿qué representa? Es un círculo. Una esfera. No, es un círculo, no es una esfera. Es un círculo porque tiene X y Y. ¿De radio cuánto? 1. De radio 1. Entonces lo que significa es que si aquí está el 1, aquí está el 1, aquí está el menos 1, y aquí está el menos 1. Entonces, vamos a hacer la gráfica del círculo. Bueno, a mí no me va a salir más, ustedes lo dibujan en su libreta y le va a salir más bonito. ¿Ok? Bueno, entonces me dice, es el conjunto menores o iguales. Entonces, la región va a estar dentro del círculo o fuera del círculo. Dentro. Va a estar dentro, exacto. Entonces, todos los puntos que estén dentro del círculo pertenecen al dominio. Todos los que estén aquí. ¿Ok? Todos. Entonces, esta región es el dominio de Z. Todo punto que no cae en esa región no es parte del dominio de Z. ¿Ok? Otra forma de escribir el dominio de Z es así. Es el conjunto de los X y Y que están en el plano, tal que X cuadrada más Y cuadrada sea menor o igual a 1. Sea menor o igual a 1. Ok, si está claro, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces si no hay dudas, a usted les queda hacer el inciso B, el inciso C, el inciso y el inciso E, por favor. Hacen lo mismo. No sé si esté claro lo que tienen que hacer. Sí, profe. Ok, entonces eso lo trabajan, por favor. Eso es importante entenderlo. Se lo reviso se lo reviso ¿cómo se llama? El miércoles.
Entonces lo hacen. Bueno, vamos a pasar ahora a las derivadas parciales. Vamos a ver las derivadas parciales, cómo funcionan. Entonces pongan atención. Definición de las derivadas parciales de una función de dos variables. Si z es una función de dos variables, las primeras derivadas parciales de f con respecto a x y y son las funciones f subíndice x y f subíndice y. Entonces, cuando vean f subíndice x, significa que es la derivada de f con respecto a x. Y cuando vean f subíndice y, es la derivada con respecto a y. Bueno, ahí está la definición usando el límite. F de x es el límite cuando delta de x tiende a 0 de f en x más delta de x, y menos f de xy sobre delta de x, ¿ok? Ahora, la derivada de f con respecto a y es el límite de delta y cuando delta y tiende a 0 de f de x, y más delta y menos f de xy, ¿ok? Entonces, siempre y cuando este límite exista, las derivadas van a existir, ¿ok? Esta definición indica que si z es igual a f de xy, entonces para hallar f de x se considera y constante y se deriva con respecto a x. De manera similar, para calcular f de y se considera x constante y se deriva con respecto a y. Bueno, van a aprender algo nuevo. Fíjense bien, esto es muy importante. Si ustedes tienen una función de dos variables y la quieren derivar con respecto a x, la variable y se mantiene constante. Cuando tienen una función de dos variables y la quieren derivar con respecto a y, la variable x se mantiene constante. ¿Sí está claro? Entonces, cuando deriven con respecto a una, la otra es constante. Y vamos a ver alguna notación que vamos a utilizar. Aquí está la notación de f subíndice x y f subíndice y, es la que yo normalmente utilizo. La siguiente es, por ejemplo, es una d encorvada. Esto significa que la derivada parcial de f con respecto a x, o es f de x o z de x, o la derivada parcial de z con respecto a x, ¿sí? Es una forma de derivar parcialmente. Entonces pueden utilizar la notación que ustedes se sientan más a gusto. Aquí tenemos la parcial de f con respecto a y, o f subíndice y, z de y, o la derivada parcial de z con respecto a y. Se lee derivada parcial, ¿ok? De igual forma, las primeras derivadas parciales se pueden evaluar en un punto A, B, y se denota de esa forma. Primero se deriva y luego se evalúa. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Pongan atención, por favor. Ya las derivadas parciales f de x y f y de esta función. La función es un polinomio de dos variables. Entonces voy a derivar con respecto a x. A ver, ¿cuál es la derivada de 3x con respecto a x? Es 3. 3. La derivada de x cuadrada y cuadrada con respecto a x va a ser 2x y cuadrada. Noten que y cuadrada no la toqué porque es una constante. Ahora no la puedo quitar porque está multiplicando. Solamente derivo con respecto a x. La siguiente va a ser, la derivada con respecto a x va a ser 6x cuadrada y. ¿Sí está clara la derivada parcial? ¿Cómo se obtiene? Sí, profe. Bueno, para la siguiente vamos a obtener ahora la derivada parcial con respecto a y. Por ejemplo, la derivada de 3x con respecto a y, ¿cuánto es? 0. Ahora la derivada parcial de menos x cuadrada y cuadrada con respecto a y sería menos 2x cuadrada y. Luego la parcial de 2x cúbica y con respecto a y, ¿cuál va a ser? 2x cúbica. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, profe. ¿Por qué en la derivada parcial en y, por qué 3x se hace 0? Porque es una constante. La variable de derivación en este caso es y. Es lo que te estoy diciendo. Cuando derives con respecto a x, y es constante. Cuando derives con respecto a y, x es constante. ¿Sí? Las dos no pueden funcionar a la vez como variables, como tal, sino tienes que mantener una constante. Se fija una variable. Hay que tener cuidado con eso. La regla de derivación son las mismas, solamente hay que tener cuidado con respecto a qué derivas, ¿no? Bueno, hacer otro. ¿Perdón? No, digo que gracias. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, dada la función x por e a la x cuadrada por y,
Vamos a hallar f su índice x y f su índice y luego la vamos a evaluar en el punto 1, logaritmo de 2. Bueno, entonces ahí la derivaron muy rápidamente. Espero no tengan problema con esa derivación. Lo que hacen ahí es primero derivar e a la x cuadrada por y. Entonces va a ser x por e a la x cuadrada por y por 2xy. ¿Por qué aparece 2xy? Porque es la derivada de x cuadrada y con respecto a x. Más la derivada de x es 1. ¿Ok? Ya que tienen la derivada con respecto a x, lo que tienen que hacer es evaluar en 1, logaritmo de 2. Evalúan en 1, logaritmo de 2 y al final les da 4 logaritmo de 2 más 2. Ese es el resultado. Siempre que evalúen en una función de dos variables, el resultado va a ser un número. Ahora voy a derivar con respecto a y. Si ustedes derivan con respecto a y, va a ser x por e a la x cuadrada por y, por la derivada de x cuadrada por y, que es x cuadrada. Entonces al final queda x cúbica por e a la x cuadrada por y. La derivada parcial de f con respecto a y en el punto 1, logaritmo de 2 les da 2. ¿Ok? Eso es todo lo que tienen que hacer. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Se pierden de repente. Bien, entonces, a ver, nada más a ver, creo que estos ejercicios vienen en sus notas, déjenme ver. Em, ¿Tienen sus notas a la mano? Sí, profe. A ver, váyanse a la página. Yo aquí lo estoy proyectando. ¿Sí ven las notas? Sí, profe. Sí. Entonces aquí, si se ven, bueno, aquí está todo lo que he explicado. Es todo, todo, todo. Luego entro a derivadas parciales. Luego aquí están los ejemplos que expliqué. Vienen un poquito más detallados, entonces pueden revisar sus notas para que no tengan alguna duda. Bueno, aquí están los ejercicios. Esto quiero que lo trabajen. Son como 1000 ejercicios. Entonces, a ver, empiecen a hacer. Ok. A ver, hagan estos, empiecen, bueno, a trabajar los primeros y ahorita si va saliendo duda me dicen. Vayan en ese orden. Bueno, les voy a marcar lo siguiente. Hagan el número 1, el número 4, el número 6, el número 10, el número 11, el número 15, el número 17, el número 18, el número 19, el número 20, el número 21 y el número 27. Por favor. ¿Sí lo anotaron? Sí, profe. Bueno, empiecen por favor. Y si tienen duda me dicen.
¿Cómo van? De la primera columna, ¿cuál les encargué? El 1. El 4. Ok. El 6. El 6. Y ya. Ok. Bueno, voy a hacer el 1. ¿Ya le salió? El 1 es un poco largo, pero sale, ¿no? Entonces lo voy a hacer en la pizarra. Bueno, entonces pongan atención, por favor. Bueno, el 1 es está así. Es la función es f de xy igual a x por y sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces voy a calcular la derivada. Si se dan cuenta, la derivada de f con respecto a x es la derivada con respecto a x. Si te dan cuenta, tengo el cociente de dos funciones. Tengo x por y sobre x cuadrada más y cuadrado. Entonces voy a aplicar la regla del cociente. Entonces mucho ojo, por favor. Entonces primero, ¿qué se deriva? Sería x cuadrada más y cuadrada por la parcial con respecto a x de x por y menos x por y por la parcial con respecto a x de x cuadrada más y cuadrada. Muy bien, todo esto dividido entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. Muy bien, entonces solamente estoy aplicando la regla. Entonces todavía no ha empezado a derivar. Bueno, entonces sería x cuadrada más y cuadrada. Luego la derivada parcial de x por y con respecto a x, ¿cuánto es? Sería y menos x por y. Ahora, ¿cuánto es la parcial de x cuadrada más y cuadrada con respecto a x? 2x. Muy bien, entonces aquí terminé de derivar. Entonces aquí hago la simplificación. Sería x cuadrada
por y más y cúbica menos ¿qué? Menos 2x cuadrada por y. Y este va a ser x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Bueno, si hacen operaciones sería y cúbica menos x cuadrada por sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Sí está claro? ¿Así les quedó? Sí. Muy bien, entonces es cuestión más de aplicar correctamente la regla, derivar adecuadamente y simplificar. De manera similar, ustedes hacen la otra. De manera similar pueden calcular la derivada parcial de f con respecto a y. Ahora, por la simetría de la función les va a dar x cúbica menos y cuadrada por x sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Después del número 1, ¿qué otro ejercicio quedó? El 3. El 3. Bueno, el 3 no es nada complicado. ¿Cuánto le quedó la derivada de h con respecto a u? No, perdón, era el 4. ¿No era el 3? Bueno, a ver cómo les quedó el 4. La derivada parcial de f con respecto a h, ¿cuánto les quedó? Perdón, con respecto a x. La derivada parcial de f con respecto a x. ¿Cuánto les quedó? ¿Cuánto les quedó? Vuelvo a repetir, ¿cómo les quedó el número 4? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, ¿Y por qué no contesta? porque todavía no lo hago. ¿Todavía no lo hacen? No, profe. No, profe. A ver, háganlo. Y aquí el problema, como les comentaba anteriormente, el problema no debe ser derivar, ¿sí? Porque te estaría en grandes problemas, ¿no?
Ya terminaron el 4. Yo sí, profe, pero no sé si esté bien. ¿Cuánto te dio la derivada parcial de f con respecto a x? 2x más 2y sobre el logaritmo natural de x al cuadrado más 2y cuadrado. ¿No lo estás derivando bien? Recuerda que la derivada del logaritmo es 1 entre f de x por la derivada de f. Entonces, ahí chécalo bien. A mí me quedó 2x sobre x al cuadrado más 2y al cubo. Al cuadrado, perdón. Ok, eso es correcto. 2x, que es la derivada de x cuadrada más 2y cuadrada con respecto a x. ¿Y la parcial de f con respecto a y, cómo te quedó? 4y. Sobre lo que está dentro del logaritmo, ¿ok? ¿Está bien? ¿Qué otro ejercicio aparte del 4 les encargué? ¿El 6? Sí, profe. Ok, ese no está complicado tampoco. Muy bien, aquí la vamos a dejar.